Hay una grabadora en el cajón de mi escritorio que lleva 41 años funcionando, y soy el único hombre vivo que sabe qué nombre está esperando pronunciar. La batería se le agotó cuando yo todavía no tenía canas en la barba. Le he quitado la tapita de atrás y he mirado la corrosión, esa costra verde donde las pilas gotearon y se secaron y volvieron a gotear. Debería estar muerta igual que está muerta una piedra. Pero algunas noches los carretes giran, lo oigo a través de la madera del cajón, como se oye a una polilla dentro de una pantalla de lámpara, y si acerco el oído al escritorio y contengo la respiración, hay una voz en ese siseo que no llega del todo a ser una voz, y solo dice una palabra. Dice mi nombre. Voy a contarles lo que ocurrió allá en el Sallou, en la comarca que antes llamaban el Tuétano, antes de que ahogaran su corazón. Voy a contarlo tal como pasó, lo cual significa que voy a mentir un poco al principio, como he mentido durante 41 años, y luego voy a dejar de mentir, porque ya no queda nadie a quien proteger y estoy demasiado viejo para seguir cargándolo. Nadie me va a creer. Ahí está la piedad, y ahí está el castigo. No hay cuerpo, no hay pruebas, solo está el agua, que se lo llevó todo, y devolvió un poco, y es lo bastante paciente para esperar el resto. Que quede claro desde ahora, porque es lo único que de verdad importa, el agua no olvida. El agua guarda. El agua espera. Fui guardabosques durante 38 años. Búsqueda y rescate los últimos 20. He bajado de esa montaña a más muertos de los que tengo dedos en las manos y en los pies, y aprendí pronto a no hablar de aquellos que no pude bajar. Esto trata de los que no pude bajar. La llamada llegó al final de un otoño seco, el más seco que nadie recordaba, de esos que hacen que los viejos miren al cielo como si les debiera dinero. El Sallou había bajado 12 metros. Hay que entender lo que significaba eso. El embalse llevaba lleno desde antes de que yo fuera un hombre, una larga hoja gris de agua, 20 kilómetros valle arriba, fría como un cuchillo hasta en pleno agosto, rodeada por los esqueletos del bosque ahogado, los árboles que nunca talaron antes de inundarlo, todavía de pie ahí abajo en la oscuridad, sosteniendo el techo del lago. Lleno, era solo agua. Pero aquel otoño bajó y bajó, y el barro salió a la superficie como sale un recuerdo que uno creía enterrado, y empezaron a levantarse cosas en la orilla que llevaban bajo 30 metros de agua negra desde que yo tenía 17 años. La presa que está a la cabeza del valle se llama la Corliss. Cuando la construyeron, inundó todo el fondo del Tuétano y ahogó un pueblo. El pueblo se llamaba Asford. No hay un alma menor de 60 años que lo recuerde, y pocas mayores. Era un pueblo de vado, un cruce de río, una iglesia, un molino, 40 casas y un cementerio en un altozano sobre el agua. El Estado les pagó a todos, los mandó a otra parte, cerró las compuertas, y el agua subió por encima de los tejados y del campanario y de las lápidas, y al cabo de un año o dos la gente dejó de pronunciar su nombre. Aquel otoño, por primera vez en 41 años, Asford volvió a salir del Sallou. Primero la punta del campanario, luego las costillas del molino, luego los muñones negros de las chimeneas, y luego el camino viejo, el camino ahogado, alzándose del barro como el espinazo de un animal enorme y muerto, bajando desde la loma hacia el pueblo, hacia donde el agua todavía descansaba. Y un equipo de documentalistas entró a filmarlo. No pregunté por los detalles, pero los detalles me encontraron, como siempre me encuentran, en la sala de guardia, con el café malo, mientras el condado decidía de quién era el problema. 5 personas. Una productora de documentales de la ciudad, algo para una plataforma de esas, sobre pueblos hundidos, lugares fantasma, los huesos que deja la sequía. Iban un productor, un joven técnico de sonido, un hombre viejo y una mujer vieja que estaban vivos cuando Asford se ahogó, y una chica. Llevaban 4 días de retraso. Sin radio. Sin señal en la única antena que alcanza a rozar el tuétano. Querían que alguien entrara. Aquel terreno es malo. Son 30 kilómetros de nada desde la vieja cancela del aserradero hasta el pueblo. Turbera, árboles caídos, el camino ahogado, sin senda que lo atraviese, sin cobertura, la clase de sitio donde un helicóptero es una plegaria y no un plan. En un buen año no mandas a un solo hombre ahí adentro. Pero no era un buen año.
Los equipos de tierra estaban repartidos en un incendio a 2 condados de distancia, y venía una tormenta bajando del norte que en 3 o 4 días pondría toda la cuenca otra vez bajo el agua en cuanto rompiera. El supervisor miró el mapa, y luego me miró a mí, y dijo lo que dijo siempre todo el mundo, la gran mentira de mi vida disfrazada de cumplido. Dijo: «Tú conoces ese terreno mejor que ningún hombre vivo». Y dije que sí, porque era verdad. Y no le dije por qué. Firmé el libro. Llené la mochila. No dormí. Y en la penumbra gris antes del amanecer subí solo por la pista forestal hasta la cancela, y me quedé un rato con la mano en el acero frío del portón, mirando el camino ahogado que se hundía en el tuétano, en la comarca que llevaba 38 años patrullando y cuyo corazón profundo no había pisado ni una vez en 41 años. Hay que entenderlo. Construí toda mi vida alrededor de los bordes de esa agua para no tener que mirar nunca su centro. Y ahora el centro se estaba levantando del barro, llamando a 5 personas hacia sí, y había mandado a por mí para que fuera a verlo. Entré. El primer kilómetro fue de lo más normal, y eso fue lo peor. Sé cómo suena, pero un hombre que ha trabajado el monte toda la vida lo lee como se lee una cara, y aquella mañana el tuétano tenía la expresión equivocada. Lo primero fueron los pájaros. No había. No ese silencio de alarma que deja un halcón al pasar, que a los pocos minutos se levanta, sino un silencio más hondo, un silencio contenido, como si todo el bosque fuera una habitación llena de gente que dejó de hablar al verme entrar y esperaba, con educación, a que me marchara. Me dije que era la sequía. La sequía estaba matándolo todo, los manantiales estaban secos, claro que los pájaros se habían ido. Se me da bien decirme cosas. He tenido mucha práctica. Seguí su rastro porque lo habían dejado, huellas de botas en el polvo del camino descubierto, colillas, un envoltorio de aluminio, la pequeña basura que hasta la gente cuidadosa va soltando. 5 pares de huellas entrando. Las conté, por una vieja costumbre que también es una forma de rezo. 5 entrando. Ninguna saliendo. El camino me llevó hacia abajo. Eso es lo que tiene un pueblo ahogado. El camino recuerda la forma del valle, y el valle quiere que bajes, siempre hacia abajo, hacia el agua, hacia el punto más hondo donde está la iglesia. Al mediodía ya veía el propio Sayó allá a mi izquierda, entre los árboles muertos, una larga artesa gris de agua muy por debajo de su antigua marca, cercada por una ancha franja de barro cuarteado del color de un moretón. Y en pie, en los bajíos, negro y desnudo, el bosque ahogado, los árboles que nunca cortaron, hileras e hileras, muertos desde hacía 41 años, todavía erguidos, todavía con los brazos alzados por encima del agua. Había visto ese bosque ahogado 10.000 veces desde la orilla, desde el lado alto, desde el lado seguro. Nunca lo había visto desde abajo, desde dentro, desde el lado del pueblo. Desde aquí los árboles no eran un bosque. Eran una multitud. Y estaban todos vueltos hacia el camino. Me obligué a seguir andando. Encontré el primer campamento al final de la tarde del primer día, donde el camino se aplanaba en un rellano de tierra más alta, a unos 10 kilómetros. Y lo supe antes de llegar, que algo en el terreno había pasado de mal a peor, porque el campamento estaba perfecto. Nunca encuentras un campamento perfecto. La gente es animal, anida y ensucia. Un campamento dejado con prisa es un desorden, media comida, un guante caído, una fogata deshecha a patadas. Un campamento dejado con miedo es una herida. Aquello no era ni una cosa ni la otra. Aquello era la fotografía de un campamento. 3 tiendas en un arco pulcro. Un juego de cocina apilado y limpio. 2 pares de botas colocadas junto a la puerta de una tienda, lado a lado, las punteras alineadas con la costura, como se colocan para una foto y no como se las ha quitado jamás un ser humano cansado en toda la historia del mundo. Y las tiendas estaban cerradas con cremallera. Por fuera. Me quedé un buen rato al borde de aquello. La luz se iba, ámbar y larga. Había un cazo sobre la fogata apagada, con café dentro, y, se lo cuento y hagan con ello lo que quieran, el cazo estaba tibio. No tibio de fuego. No de recién hervido. Tibio como está tibia una mano. Puse 2 dedos en su costado y los aparté, y me quedé ahí de pie con mi propio corazón latiéndome en los oídos, en aquel silencio sin pájaros, y comprendí,
en esa parte animal que uno se pasa la vida civilizada fingiendo que no tiene, que no estaba solo, y que aquello que no me dejaba estar solo era muy antiguo, y no era exactamente cruel, y estaba prestando atención. Llamé en voz alta. Mi voz no fue a ninguna parte. El tuétano se la comió. Abrí las tiendas una a una, temiendo cada una, y cada una estaba vacía, y cada una estaba pulcra, los sacos alisados, las mochilas de pie, un libro dejado boca abajo como si el que leía acabara de salir un momento. En la tercera tienda, sobre el saco alisado, en el centro justo, como una ofrenda sobre un altar, había una pequeña grabadora digital. Y estaba funcionando. Veía la pantallita encendida, el contador subiendo, una fina lucecita roja. Me arrodillé en la puerta de la tienda y la miré un largo instante, ese contador avanzando, y quiero ser honesto con ustedes sobre lo que sentí, porque todo lo que viene después depende de ello. No sentí sorpresa, sentí reconocimiento, como cuando suena el teléfono a las 3 de la madrugada y ya sabes, antes de levantarlo, exactamente de quién será la voz. La cogí. También estaba tibia. Apreté el botón para oír lo que tenía, y salió de ella la voz de un hombre, en aquella tienda callada, la voz de un hombre viejo, quebrada y baja, a mitad de una frase, como si yo hubiera irrumpido en una confesión que llevaba años sucediendo. No los movió. Eso es lo que nadie quiere decir. No los movió. Cobró el dinero por cada uno de ellos, y movió las piedras, y dejó a los. Y entonces la voz se cortó, no porque la grabación terminara, sino porque el contador seguía avanzando y solo quedaba el siseo, el largo siseo de los carretes, y en el siseo, débil, por debajo, cabalgándolo, una segunda voz. La voz de una mujer joven, diciendo algo que no alcancé a entender, diciéndolo una y otra vez, paciente como la lluvia. La apagué. No me temblaban poco las manos. No me avergüenza contarlo, porque conocía la voz del viejo. No la había oído en 41 años, y se había vuelto grava y ruina, pero la conocía como se conoce la propia. Era Alden Bass. Y sabía, Dios me perdone, sabía qué palabra repetía la mujer joven bajo el siseo, aunque no la oyera. Me había pasado 41 años sin dejarme oírla. Dos cosas quiero que se queden con ustedes antes de seguir. La primera, aquella grabadora era de Alden, y Alden había sido el último de los 5 al entrar. Sus huellas eran las hondas, lentas y viejas del final de la fila. De modo que la grabadora tendría que haber estado 6 kilómetros más adentro, donde quiera que Alden estuviese ahora. No tenía por qué estar aquí, en el primer campamento, esperando sobre un saco alisado a que yo la encontrara. Las cosas no se quedaban donde las ponían, en el tuétano. El terreno las movía. Había dejado esa grabadora en el único sitio donde sabía que yo tendría que pasar. La segunda cosa, aquella noche, sentado aparte del campamento perfecto, con la espalda contra una roca y el cuchillo suelto, dije sus nombres para mí, como quien reza un rosario. El productor, Denny. El técnico de sonido, Sable. El hombre viejo, Alden. La mujer vieja, no había dejado que el papeleo del condado me diera su nombre, pero lo supe antes de que lo dijeran. Lo supe en cuanto dijeron una mujer que estaba viva cuando Ashford se ahogó, Corinne. Y la chica se llamaba Marnie Aldair. Me quedé en la oscuridad y dije ese nombre, Aldair, y el bosque ahogado siguió allí en pie, en el agua, con los brazos alzados, y algo muy antiguo y muy paciente volvió al fin su rostro hacia mí, y comprendí que el terreno no había mandado a por el equipo de documentales. Había mandado a por mí. Ellos solo eran el cebo. Metí la grabadora en la mochila. Me dije que la llevaba como prueba. La verdad es que no soporté dejarla allí, tibia, funcionando, diciendo mi nombre en el barro a mis espaldas mientras yo dormía. Debí haber sabido, ya entonces, que no era yo quien la llevaba a ella. Quiero hablarles de Corinne, porque de los 5 es aquella cuya partida entiendo mejor, por ser la más cercana a mi propio pecado. Llegué a su campamento al anochecer del segundo día, 1 kilómetro más adentro, allá abajo donde el camino corría junto a la vieja orilla. Lo oí antes de verlo, no un sonido, sino la ausencia con forma de sonido, un claro que se sentía ocupado. Y cuando entré me detuve, porque alguien había montado un público.
Había colocado todas las cámaras del equipo. Todas. Los trípodes en una fila irregular a lo largo de la línea del barro, 6 o 7, los objetivos apuntando al agua, al bosque ahogado, a los árboles negros y erguidos de los bajíos. Como si los árboles fueran un escenario. Como si hubiera preparado una función y los muertos fueran el espectáculo. Las baterías llevaban mucho tiempo agotadas, los ojitos rojos estaban apagados, pero las había dejado ahí de pie mirando el agua, una fila de máquinas ciegas vigilando la nada, y esa imagen me metió un frío por la espalda que no he perdido del todo hasta el día de hoy. Su tienda estaba abierta, vacía. Sus botas ya no estaban. Y sobre el saco había un cuaderno, uno barato de espiral, y lo abrí y cada página estaba llena, de borde a borde, de arriba a abajo, con una letra que empezaba firme y acababa en un garabato de alambre, las mismas 6 palabras una y otra vez, miles de veces, apretadas tan fuerte en algunos sitios que la punta había rasgado el papel. No lo vi. No miré. Página tras página tras página. No lo vi. No miré. Una mujer vieja, sola en la oscuridad junto a un pueblo hundido, escribiendo eso hasta que se le acalambró la mano y luego escribiéndolo más. Y la entendí, esa es la cuestión. La entendí exactamente. Porque ese había sido su pecado 41 años atrás, y había sido el mío, y el terreno conocía su forma y se lo devolvió para que lo sostuviera. Fue entonces cuando la grabadora se encendió sola dentro de mi mochila. No la había tocado. La oí ponerse en marcha con ese pequeño chasquido mecánico, amortiguado por la lona, y saqué la mano hacia ella como quien la saca hacia una estufa, y en la lengüeta débil de sonido que salió no estaba Alden. Era una voz de mujer, vieja, y decía en voz alta lo que el cuaderno decía por escrito. No lo vi, no miré, no lo vi, no miré, y por debajo, pasos. Pasos en el barro. Alejándose. Yendo hacia el agua. Solo que Corinne se había ido con sus botas. Aquella grabadora era de Alden, y Alden estaba a kilómetros de distancia. Nadie había grabado esto. No podía haberse grabado. Y sin embargo salía del pequeño altavoz mientras yo estaba de rodillas en el barro, y comprendí que la máquina ya no me estaba mostrando lo que había pasado. Me estaba mostrando lo que estaba pasando. Abajo, en la línea del agua, en el borde del barro, donde el suelo pasaba de cuarteado y seco a húmedo y negro, había una única hilera de huellas. Los pies pequeños de Corinne, saliendo. Rectas hacia afuera, hacia el barro, hacia el agua, hacia los árboles ahogados. Sin tambalearse. Sin ser arrastrada. Caminando, el paso parejo de una mujer que va a un sitio al que ha decidido ir. Las huellas se adentraban en el barro, cada vez más hondas, llenándose de agua oscura a medida que avanzaban, y a unos 12 metros, sin más, se detenían. No se hundían. No se dispersaban. Se detenían, a media zancada, como si hubiera llegado al lugar hacia el que caminaba y allí la hubieran recibido. No encontré a Corinne. Nunca encontré a Corinne. Sigue ahí fuera, o no está en ninguna parte, o está bajo el agua con los demás, y les diré la verdad, no salí a aquel barro a buscarla, y no fue el peligro del barro lo que me detuvo. Fue que sentí, de pie en el borde, que el agua habría recibido de buena gana a un segundo invitado. Conmigo era paciente. Podía esperar. Pero no habría dicho que no. Aquella noche acampé muy arriba en la ladera, por encima del camino, y no dormí, y hacia la madrugada oí que el agua, allá abajo, hacía un sonido que no debería hacer en una noche muerta y quieta, un largo pliegue suave, como algo que se da la vuelta en la cama. Y por debajo, tan tenue que pude haberlo soñado, pasos en el barro, saliendo, y una voz de mujer, que ya no escribía sino que hablaba ahora, diciéndolo al fin en voz alta a la oscuridad, una y otra vez, no lo vi, no miré, hasta que el agua se plegó sobre las palabras y se hizo el silencio. Dejé la grabadora fuera del saco esa noche, sobre la roca, apagada, con el botón hundido. Por la mañana estaba en el fondo de mi mochila. Ni siquiera fingí sorprenderme. En el tercer campamento la historia que ellos se habían estado contando, y me habían contado a mí, empezó a resquebrajarse, y la historia verdadera empezó a asomar por debajo, como asoma la pintura vieja de una pared cuando la luz entra baja. Este campamento era un campamento de trabajo, un desastre,
el primer despojo humano honesto que encontraba. Aquí se habían quedado más tiempo. Había 2 anillos negros de 2 noches de fuego. Y bajo una repisa de roca, sujetos contra un viento que no soplaba, sus papeles. Soy lento leyendo papel y rápido leyendo el suelo, pero me obligué a sentarme bajo aquella repisa, en la luz que moría, y a revisarlo, porque sentía que este era el lugar donde la mentira se adelgazaba, y yo había pasado la vida entera del lado equivocado de esa mentira en concreto. Era documentación. Documentación de verdad, de la que le cuesta dinero a alguien y el sueño a algún otro. Fotocopias de registros antiguos del condado. Un plano topográfico de Ashford tal como había sido, las calles, el molino, la iglesia y el cementerio en su altozano. Y un libro de cuentas, una fotocopia de un libro de cuentas, con manchas de agua hasta en la copia, encabezado con unas palabras que llevaba 41 años sin pensar, y las manos se me quedaron heladas al sostenerlo. Cementerio de Ashford, exhumación y traslado, contrato. Puede que no sepan cómo se hacían estas cosas. Cuando ahogan un valle, no ahogan a los muertos. Hay leyes. Las tumbas hay que trasladarlas, desenterrar los cuerpos, ataúd por ataúd, catalogarlos, sacarlos, volver a enterrarlos en tierra alta donde el agua no llegue. Es un trabajo lúgubre, minucioso, caro, y alguien cobra por tumba por hacerlo, y alguien firma un papel jurando que se hizo. Alguien había firmado este papel. El nombre en él era un nombre que yo conocía mejor que el mío. Emmett Sutton, capataz. El hombre que dirigió la última cuadrilla en Ashford aquel verano, el verano en que cerraron las compuertas. Mi capataz. El nuestro. Y prendida al libro, con la letra de una mujer joven, una letra cuidadosa, honrada, que subrayaba, había una única hoja que lo dejaba todo al desnudo en 3 líneas. Alguien de este equipo moderno había encontrado un estudio posterior del condado, uno hecho años después, cuando una inspección de un puente pasó un sonar sobre el cementerio hundido, y había puesto los 2 documentos uno al lado del otro. El libro decía 211 tumbas trasladadas. 211 cuerpos desenterrados, sacados, vueltos a enterrar en tierra alta, que Dios los tenga. Pagado por completo. Firmado, Emmett Sutton. El sonar decía que el cementerio seguía lleno. Nunca los movió. Movió las lápidas, un camión de lápidas, subidas al terreno nuevo del cerro y plantadas en filas pulcras sobre tierra vacía, para que las familias tuvieran donde dejar flores y jamás se les ocurriera cavar, y dejó a los muertos en la tierra, 211, y cobró el dinero por cada uno de ellos, y dejó que el agua subiera sobre ellos en la oscuridad. Me senté bajo aquella repisa y volví a tener 17 años, y olía el barro de aquel último verano, y comprendí por fin que había intentado decir la voz de Alden en la grabadora, en la tienda vacía. No los movió. Cobró el dinero por cada uno, y movió las piedras, y dejó a los muertos. Dejó a los muertos. Y aquí, en este tercer campamento, con los 2 papeles cara a cara sobre la piedra, fue donde el grupo se rompió. Hasta entonces habían sido un equipo. Después de esto ya no. Lo vi en el suelo antes de leerlo en ninguna parte. 2 tazas de café, la de un hombre y la de otro hombre, una arrojada con fuerza suficiente para romperse contra la roca. Encontré los fragmentos. Vi el momento exacto de la fractura repartido por el campamento como los restos de una pelea. Fue aquí donde la verdad dejó de poder negarse, y fue aquí donde cada uno de ellos empezó a llevarla a su manera, cada cual hacia el pueblo por su propia línea, ya no un grupo sino 5 personas que cargaban lo mismo por caminos distintos. A partir de este campamento sus huellas se separan. Nunca vuelven a juntarse. Y aquí encendí la grabadora yo mismo, porque ya había dejado de fingir que no me pertenecía, y me la había ganado, y quería oír cómo se habían roto. Salió Denny. La cara del joven productor, aunque yo aún no le había visto la cara, eso vendría después. La voz siseando a alguien fuera de plano. No vamos a meter eso en la película. ¿Me oyes? Mi padre no va a salir en la película. Lo entierras. Ustedes son buenos enterrando cosas. Y salió otra cosa. Después del siseo de Denny, cuando yo ya iba a apagarla, la máquina cambió de peso, como cambia una casa cuando alguien amable entra en ella, y hubo una risa. Una risa joven, fácil,
y luego una voz que canturreaba por lo bajo una canción vieja que yo no conocía, sin darse cuenta de que la grababa, mientras enrollaba lo que debían de ser cables. Se oía el chasquido metálico de los conectores, y luego esa misma voz, tierna, hablándole a alguien más pequeño, más callado: come. ¿En serio? ¿No has comido en todo el día? Yo te aviso si empiezan otra vez. Tú come. Era Sable, el técnico de sonido, 26 años, contratado para 6 días de trabajo. Encontré sus cosas en un rincón aparte del desorden, ordenadas con el cariño con que un profesional joven ordena sus herramientas, los registros de sonido, una libreta con la letra de las tomas, y, marcando la página, una tira de papel doblada. La abrí. No era una nota para nadie. Era una lista de canciones. Canciones para poner cuando salieran de allí. Al final, subrayado 2 veces, había escrito: para el coche, con M, cuando la saque de este sitio. Sable no sabía nada de Ashford, ni de Sutton, ni de tumbas, ni de dinero, ni de nada. Sable era el único que se comportaba como si aquello fuera un lugar donde vivían personas, y no una historia que contar o un secreto que enterrar. Mientras los viejos discutían y Denny bramaba, Sable se sentaba con la chica y le partía su comida en 2. Y estaba planeando llevársela de allí. Tenía las canciones elegidas. Guardé la lista donde la encontré. Es lo único de todo aquel viaje que dejé donde estaba. No sé por qué. Quizá porque era la única cosa limpia que había tocado en 2 días, y no quería que el barro de mis manos llegara hasta ella. El cuarto campamento fue donde empezó el barro, y el barro fue donde el pueblo empezó a regresar, y el hombre que murió en el cuarto campamento murió como muere un hombre que intenta enterrar una cosa que ha decidido ser encontrada. El camino me había bajado del todo, fuera ya de los rellanos altos, a la gran llanura cuarteada del lecho del lago al descubierto, y el andar cambió. Era barro bajo una piel de costra seca, y la costra se rompía bajo mis botas y lo negro de abajo apestaba, el olor verdadero del fondo de un lago, de 41 años de oscuridad ahogada, dulce y pútrido y frío. Y del barro, por todas partes ahora, se levantaban cosas: postes de valla, el brocal de un pozo, el armazón de hierro de una cama de niño, rojo de óxido, de pie en el fango como si le hubieran arrancado alrededor la habitación entera. Y delante, en su pequeño altozano, la única tierra en 1 kilómetro que se alzaba por encima de la llanura, estaba el cementerio de Ashford. Las lápidas no estaban, de eso se había encargado Sutton, 41 años atrás. Pero las tumbas sí, y la sequía las había sacado. El altozano estaba picado y surcado por las largas depresiones someras de 211 fosas hundidas, la tierra caída sobre cada ataúd podrido, una ladera entera de hoyos blandos y oscuros con la forma de los muertos, y aquí y allá el brillo pálido de algo que el barro había empujado a la superficie, algo que no miré de cerca y que no voy a describir. Denny había montado su campamento al pie del altozano, y Denny había estado cavando. Vi primero la excavación, una herida en carne viva en la falda del altozano, un pozo, y al lado una pala, y al lado de la pala los desperdicios de un hombre que ha trabajado más allá de la razón, guantes rotos, un frontal muerto, una lata de combustible, un reguero de cosas sacadas de la tierra y arrojadas a un lado. Había estado intentando llegar a una tumba en concreto. Entendí por qué, más tarde, por lo que fui atando. En algún lugar de los papeles había encontrado una referencia a una caja fuerte, cosa del propio Sutton, la arrogancia del hombre. Había enterrado un duplicado del libro de cuentas, el verdadero, el que cuadraba con el dinero, en una tumba que sabía que nunca movería nadie, porque el que cobraba por moverla era él y no tenía la menor intención de hacerlo. El escondite perfecto. Entierra tu crimen entre la gente contra la que lo cometiste. Y Denny, hijo de Sutton, nacido mucho después, criado con el dinero, con toda la forma cómoda de su vida levantada sobre 211 tumbas de las que no supo nada hasta que la sequía y los documentales de la sequía las sacaron a la luz, Denny había venido no a destapar a su padre, sino a taparlo del todo, a encontrar el libro verdadero y quemarlo, a desenterrar la única prueba y ponerla fuera del alcance del agua y del sonar y de la chica de la letra honrada que quería meter a su padre en una película. Vino a enterrarlo más hondo. El tuétano lo dejó cavar. Lo encontré en el pozo.
Había bajado 2, 3 metros, mucho más de lo que un hombre solo debería cavar jamás en tierra húmeda. Eso lo firmaría un forense, si alguna vez hubiera habido un forense. Muerte por asfixia, derrumbe de zanja, imprudencia. Y estaba bajo la tierra caída hasta el pecho, los brazos aún en alto, aún estirados, y sus manos, cuando me obligué a mirar, cerradas en torno a una esquina de madera negra y vieja. Madera de ataúd. Lo había alcanzado. En el último segundo de su vida, cavando para enterrar más hondo a los muertos, los había tocado, y ellos se le habían venido encima y lo habían llevado abajo, con ellos, y lo habían sujetado, y el barro le había llenado la boca que había dicho ustedes son buenos enterrando cosas, y el cementerio de Ashford tenía una tumba más de las que el libro contó nunca, y esta, por fin, era honrada. No lo desenterré. Quiero que se detengan en eso, porque yo he tenido que hacerlo. No había manera de honrarlo, de llevarlo a casa. La tormenta venía, el agua volvería, y comprendí, de pie en el hedor, con los muertos por todas partes empujando desde el suelo, que el pueblo había dictado su juicio, y que deshacerlo no me correspondía a mí, y que una parte de mí, la parte de 17 años, la parte que sabía que habría probado el libro verdadero y que no, se alegraba de que la excavación se hubiera detenido. La grabadora se encendió mientras me alejaba del pozo. Ya no me sobresaltaba. Salió Denny otra vez, pero un Denny distinto del de la película, sin público, sin bravata, un hombre solo en la oscuridad, jadeando, cavando, hablándose a sí mismo entre paladas, la voz cada vez más fina, cada vez más rápida. Sin cuerpos no hay crimen. Sin papeles no hay cuerpos. Un poco más. Solo un poco más y esto se acaba, papá, se acaba. Y luego el sonido de la pala tocando madera. Y luego un silencio muy corto. Y luego el sonido de la tierra viniéndose. Apagué la máquina. No porque me diera miedo. Porque me dio pena. Y la pena por un hombre así me pareció un lujo que no me había ganado. Seguí adelante, porque quedaban 2 personas por delante de mí, y una de ellas era inocente, y yo había llegado 41 años demasiado tarde para salvar a la última chica inocente que caminó hacia Ashford, y no podía, me lo dije, me lo prometí, saliendo a aquella llanura apestosa hacia la iglesia que se alzaba a lo lejos, no podía volver a llegar tarde. Ya llegaba tarde, pero aún no lo sabía. El terreno tuvo la bondad, o la crueldad, de dejarme guardar la esperanza 1 kilómetro más. El 5.º campamento era el de Marnie, y es el que no puedo contarles sin detenerme, así que déjenme detenerme, y luego seguir. Había montado el campamento aparte de los otros. Eso ya me dijo algo antes de encontrar nada más, que en los últimos días, mientras aquello se deshacía, la chica se había apartado, como se aparta una cosa limpia de una podredumbre que huele pero no sabe nombrar. Su pequeña tienda estaba plantada en el último promontorio de tierra alta antes del pueblo, mirando no al agua, sino a la iglesia, y estaba ordenada con el orden de quien ha construido una especie de altar. Porque eso es lo que era. Un altar. Tengo que decirles quién era ella ahora, aunque lo he estado aplazando como se aplaza una herida. Marnie Aldair tenía 24 años. Era la sobrina nieta de la chica de la fotografía que aún no les he descrito, y ya llegaré, la chica de la letra honrada que llevaba los registros aquel último verano, la que sumó las cuentas y no quiso callarse. Josephine Aldair. 19 años. Muerta desde hacía 41 años. Marnie había crecido con un fantasma de familia. Una tía abuela que se marchó un verano a trabajar a un sitio llamado Ashford, antes de que se ahogara, y que se ahogó allí ella misma. Un accidente, le contaron a la familia, volvió al pueblo la última noche a por algo y el agua subió rápido. Qué pena, hace tantísimo tiempo. Sin cuerpo. Nunca encontraron el cuerpo. No se encuentra. Cuando el agua se lleva un pueblo entero, nadie baja a por una sola chica. Así que la familia tuvo un hueco donde debía haber una tumba, y una historia con un punto blando en el centro, y con los años el hueco y el punto blando fueron a descansar en esta joven, la nieta del hermano de Josie, que no fue capaz de dejarlo en paz. Había encontrado cosas. Los jóvenes pueden encontrar hoy cosas que nosotros nunca pudimos. Encontró los registros, la discrepancia, el sonar, empezó a escribir sobre ello,
a hacer preguntas en sitios públicos, y así la encontró a ella el viejo. Alden. Moribundo. Eso lo sabría pronto, al final. Moribundo y desesperado por enderezar una sola cosa antes de la oscuridad, Alden le había tendido la mano, y la había metido en el documental como el rostro humano de todo aquello, la chica en duelo que venía a buscar a su tía perdida, y se dijo a sí mismo que le estaba dando la verdad, y quizá era así. Y quizá la verdad es un regalo terrible que hacerle a una hija de los ahogados. Su tienda estaba llena de José. Fotografías, copias de aquella misma foto de verano, y otras, José de niña, José con un abrigo, toda una vida joven extendida sobre un saco de dormir junto a un pueblo hundido. Un diario, el diario de la propia Marnie, y lo leí, que Dios me perdone, leí el diario de una chica muerta a la luz de mi frontal, y estaba lleno de un amor por una mujer a la que nunca había conocido, un amor feroz, doloroso, de esos que solo se pueden sentir por alguien cuya historia has decidido terminar. Y estaba lleno de sable. Página tras página, la chica escribía sobre el joven del sonido con una gratitud que rompía el corazón. Sable es el único que parece real aquí. Sable la hacía reír cuando los viejos se volvían de piedra. Sable le guardaba comida. Sable le había prometido, cuando ella lloró una noche mala, que la sacaría de allí, que en cuanto acabaran la meterían en el coche y pondrían música y no volverían a mirar atrás. Había una entrada, de las últimas, en la que ella escribía, si no fuera por ese me habría ido andando hace días. Él dice que 2 más y estamos fuera. Le creo. Es lo único aquí en lo que creo. Y había hecho un marcador. Con 2 piedras planas y un manojo de flores secas y una tira de tela blanca, había hecho un pequeño marcador, y lo había puesto mirando al pueblo, y había escrito en la tela con letra cuidadosa, Josephine Aldair, 19 años. Vine a llevarte a casa. Me senté en aquella tienda con aquel marcador en las manos un largo rato, y no voy a decirles lo que hice, pero les diré que un hombre de casi 60 años puede llorar como un chico de 17 si lo llevan lo bastante atrás, y el tuétano me llevó hasta el fondo. Porque yo también la había querido. A la otra José, a la primera, a la de la fotografía. Hace 41 años, un chico de 17 que conocía el terreno mejor que nadie, quise a la chica que llevaba los registros y no quiso callarse, y la última noche de Ashford yo. Todavía no. Un campamento más. La iglesia. Déjenme llegar a la iglesia. La grabadora se encendió una última vez en aquella tienda, muy suave, casi con delicadeza, y salió la voz de Marnie. Le hablaba a la propia máquina, en algún momento tranquilo, quizá probando el equipo de sable, quizá solo por compañía. Prueba, prueba. Hola, tía José. Una risa avergonzada, joven. No sé por qué he dicho eso. Es que se siente cerca aquí. ¿Sabes? Como si solo estuvieras en la otra habitación. Y por debajo de su voz, tan bajo que tuve que dejar de respirar para oírlo, empezó el otro siseo, el viejo, el de siempre, y en él la otra voz de mujer, la de hace 41 años, contestándole. Diciendo la única palabra que dice siempre. Mi nombre. Llamándome, por debajo de la voz viva de la chica, como quien contesta desde la otra habitación. La apagué antes de oírlo entero. Sé cómo suena mi nombre en esa voz. Llevo 41 años sabiéndolo. Sus huellas, pequeñas, como las de José, Dios mío, exactamente como las de José, las habría reconocido entre 1000, salían del pequeño altar, bajaban del último terreno alto, cruzaban la llanura apestosa, hacia la iglesia. Y junto a las suyas, un segundo par, más grande, las del joven del sonido, las de sable, apresuradas, la zancada de quien intenta alcanzar a alguien que no se detiene. La seguí hacia la iglesia en la última luz, y por encima de la loma del norte el cielo se había vuelto del color de un moretón viejo, negro y verde e hinchado, y sentí el primer aliento de la tormenta bajar frío por la llanura, y empecé, al fin, a correr. La iglesia de Ashford se alzaba del lecho drenado del lago en la penumbra azul, entera y negra y chorreante, y sus puertas estaban abiertas, y su campana tañía. Quiero tener cuidado aquí, porque esta es la parte que nadie cree, y he dejado de necesitar que me crean pero no he dejado de necesitar ser exacto. La campana tañía. No se balanceaba, no había viento, solo aquel primer aliento frío,
insuficiente para mover una campana de ese tamaño, sino que tañía, lenta y sola, una larga nota de bronce y luego silencio y luego otra, como tañe una campana en un funeral, como tañe una campana para llamar a la gente a entrar. 41 años bajo el agua y la campana tañía, y yo corría hacia ella por el barro con el pecho desgarrándose, y la iglesia crecía delante de mí, alta y terrible, la piedra ennegrecida por el lago, las ventanas huecos ciegos, el agua todavía manando de ella en 100 hilos pequeños como si llorara el sayou de vuelta hacia afuera, gota a gota. Y en los escalones, en el umbral, había un hombre viejo sentado. Era muy delgado y muy viejo y estaba negro de barro por delante hasta la cintura, como si hubiera bajado a los lugares hondos de la iglesia, y tenía en la cara una expresión que solo he visto en los rostros de los hombres que por fin, tras cargar mucho, han depositado un gran peso en el suelo. Era Alden Bass. En los papeles del condado tenía 63 años. En la carne parecía tener 85. El tuétano lo había gastado. La culpa lo había gastado. 41 años de un secreto lo habían gastado, y ahora estaba aquí, delgado como un junco, con la piel de un hombre que ya le ha entregado casi todo al lugar que lo esperaba. Me oyó llegar y levantó la cabeza, y me miró a través del barro en la penumbra azul, y vi que me reconocía. Lo vi cruzarle la cara vieja como cruza la luz el agua, y dijo mi nombre. Dijo el nombre que aún no les he dicho, el nombre del chico de la fotografía. Y no lo voy a escribir aquí, porque ya no es mío, lo dejé la última noche de Ashford. Llevo 41 años siendo el guardabosques precisamente para no tener que volver a ser aquel chico. Pero Alden lo dijo bajito, y luego dijo, te guardó. Todos estos años, en el borde del agua. Claro que te guardó. Eras el último que le hacía falta. Subí los escalones y me arrodillé frente a él, y le dije, Alden, ¿dónde está la chica? ¿Dónde está Marnie? Y no contestó a eso. Contestó a otra pregunta, la que yo no había tenido el valor de hacer, y el contestarla se llevó lo último que le quedaba. Me lo contó, a trozos, con la voz fallada de un viejo, con la tormenta viniendo y la campana doblando y el agua llorando de la iglesia. Alden Bass me contó la historia verdadera de la última noche de Ashford, y yo ya la sabía, la había sabido cada día durante 41 años, pero nunca la había oído dicha en voz alta por otra alma viva. Y hay una clase de misericordia insoportable en eso, oír tu cosa peor pronunciada por alguien que estuvo allí. Sutton había estafado a las tumbas. Josie, la primera Josie, la de 19, lo había descubierto, sumando las cuentas, y había ido a él de frente y le había dicho que en cuanto salieran iría al condado a denunciarlo. Y Sutton, aquella última noche, la noche antes de que cerraran las compuertas, había hecho lo que hacen los hombres como Sutton. No la mató con las manos. Era demasiado listo para eso. La encerró en la iglesia. La había mandado dentro a un recado, los últimos registros, dijo, que se habían quedado dentro, y había dado la vuelta a la gran llave de hierro en la gran puerta de hierro, y le había dicho a la cuadrilla que la chica se había ido en un arrebato, que había cogido la barca, que había bajado el río a hacer su denuncia, y buen viaje. Y la cuadrilla, cansada y pagada y con miedo de él, lo creyó porque creerlo era más fácil, y ese fue el pecado de Corinne y el de Alden. No lo vi, no miré. Pero yo sí miré. Eso es lo que Alden no tuvo que contarme, porque el que lo hizo fui yo. Tenía 17 años y la quería, y no creía a Sutton, y en el corazón negro de aquella última noche bajé a la iglesia por mi propio pie, y encontré la gran puerta cerrada, y la oí. La oí dentro. No gritaba. Eso es lo que me ha arruinado, lo que la grabadora dice bajo el siseo, la palabra que me pasé 41 años sin dejarme oír. No gritaba. El agua ya había empezado a subir, habían entreabierto las compuertas a medianoche, y las partes bajas del pueblo se llenaban, y el suelo de la iglesia estaba anegado, y ella estaba ahí abajo, en la oscuridad, detrás de una puerta de hierro, y llamaba. Con calma. Una y otra vez. Llamaba mi nombre. Porque confiaba en que, si venía alguien, sería yo. El chico que la quería. Y vino alguien. Vine yo. Me quedé al otro lado de aquella puerta con el agua subiéndome ya por las botas, y tenía la fuerza de un hombre joven, y había herramientas a menos de 20 pasos, y podría haber,
Podría haber roto aquella puerta, o ido a por la llave, o despertado a gritos a toda la cuadrilla, o muerto en el intento, que es lo único que me habría dejado conservar el alma. Y Sutton salió de la oscuridad a mi espalda, y me puso su mano grande y fácil en el hombro, la misma mano, la mano de la fotografía, y me dijo en voz baja lo que le pasaría a un pobre chico del lugar, sin familia y sin dinero, si aparecía una chica ahogada y se sabía que él había sido el último en la puerta. Me dijo que ella ya nos había arruinado a todos con su rectitud. Me dijo que el agua ahora era de Dios y no nuestra. Y yo tenía 17 años, y era un cobarde, y la quería, y me quedé ahí y lo escuché, y dejé que me apartara de la puerta, y a mi espalda ella seguía llamando mi nombre, y se fue haciendo más débil, y me dije que se hacía más débil porque nos estábamos alejando. Se hacía más débil porque el agua le estaba subiendo por encima. Remé hacia afuera al amanecer con la cuadrilla y dije que no la había encontrado, que debía de haberse llevado la barca, y cerraron las compuertas, y en los 3 días siguientes el Sayou subió sobre Ashford y sobre la iglesia y sobre el cementerio lleno de muertos estafados y sobre Josephine Aldair, 19 años, que había llevado los registros con honradez y no quiso callarse, y que murió en la oscuridad llamando el nombre del chico que estaba de pie justo al otro lado de la puerta. Y me quedé. Cuando la cuadrilla se dispersó y Sutton cogió su dinero y se fue, yo me quedé. Acepté el puesto de guardabosques en este mismo terreno y me quedé 41 años en el borde de aquella agua, y le dije a todo el mundo y a mí mismo que amaba lo salvaje, y la verdad es que era un perro echado sobre una tumba. No podía marcharme. No podía tampoco entrar a por ella, nunca pisé el corazón profundo del tuétano, nunca bajé hasta donde estaría la iglesia, porque no lo soportaba. Construí toda mi vida con una forma que me permitirá quedarme cerca de ella y no mirarla jamás, jamás. Esa fue mi condena, y la cumplí, y creí que era toda ella. Me equivocaba. El tuétano había sido paciente. Había esperado 41 años a que bajara el agua y venciera la deuda, y los había llamado a todos, a los que estafaron a los muertos, y a su sangre, y a sus agentes, para juzgarlos donde lo hicieron. Y usó el único cebo que sabía que yo no podría resistir. Dejó que una chica que era idéntica a Josie, que caminaba igual que Josie, que había venido a llevarla a casa, saliera al barro en la oscuridad, hacia la iglesia ahogada, para que yo viniera corriendo los mismos 30 kilómetros, otra vez demasiado tarde, como vine la primera vez. Ahora lo sé. Alden me contó lo último y luego se quedó callado, y descubrí que al contarlo se había ido, sin más. Se había ido, sentado contra la jamba de la iglesia con su peso al fin en el suelo, un hombre arrepentido, que es más de lo que yo seré nunca, y lo dejé allí porque él lo había elegido y el agua vendría a por él con suavidad, como no viene a por mí. Y entré en la iglesia. La nave estaba anegada hasta los tobillos de agua negra y llena del ruido de la tormenta rompiendo ya sobre la loma, y mi frontal cortaba un pequeño cono sucio a través de ella, y encontré las escaleras que bajaban a la cripta, donde la puerta aún colgaba, la gran puerta de hierro, de un solo gozne ahora, oxidada 41 años, y abierta. Y debajo, en la sala baja y oscura donde había llegado la primera agua y donde ella había llamado mi nombre, el agua descansaba plana y negra y quieta, de apenas un palmo de hondo, sequía pura. Y en ella, boca abajo, pequeña, con los brazos abiertos como si se hubiera echado a dormir sobre la superficie del agua negra, estaba Marnie Aldair. Quiero decirles que hubo violencia en ello, y no la hubo, y la falta de violencia es lo que no logro superar. Un palmo de agua. Una mujer joven y fuerte. No se puede uno ahogar en un palmo de agua quieta, el cuerpo no lo permite, cada ley animal se revela. Pero ella yacía allí como si el agua la hubiera recibido, como si hubiera bajado las escaleras y se hubiera arrodillado en la oscuridad somera donde murió su tía abuela y se hubiera tumbado y hubiera dejado que el agua fuera más honda que un palmo, que fuera de 41 años de hondo, tan honda como hiciera falta. Había venido a llevar a José a casa, y en cambio el agua la había guardado a ella, como lo guarda todo, como guardó las tumbas y la campana y al chico del borde, y comprendí, vadeando hacia ella por aquella sala negra con el pecho partiéndoseme, que aquello no era un castigo. Ella no había hecho nada. Era inocente. Aquello no era un juicio.
Esto es lo que necesito que entiendan, aunque no entiendan nada más de todo lo que he contado. Lo que espera bajo el Sayou no es justo. No puede serlo. Es una memoria, y es antigua, y está rota. Lleva 41 años ahí abajo esperando en la oscuridad, y lo único que sabe es que la agraviaron, y lo único que quiere es a los suyos de vuelta, y ya no distingue lo culpable de lo inocente. Marnie no murió porque lo mereciera. Murió porque era la sangre de José regresando a la iglesia, pies pequeños y manos honradas y una cara salida de una fotografía, y la chica ahogada la alcanzó desde el fondo de 41 años y se la llevó a casa del único modo que conocía, porque ahí abajo, todo este tiempo, había estado esperando, y esperanzada, de que por fin alguien viniera a por ella, y por fin vino alguien, y era la persona equivocada, y el agua no supo ver la diferencia, y no la iba a devolver. Y Sable estaba allí. El joven técnico de sonido, 26 años, contratado para 6 días, que no sabía nada de Ashford ni de Sutton ni de tumbas ni de nada de aquello. Sable estaba al pie de las escaleras, medio fuera del agua, con una mano todavía tendida hacia la chica. Sable la había seguido abajo. Sable la había visto meterse en lo negro y había ido tras ella, un desconocido, un contratado, y había intentado sacarla, y se había ahogado en el intento, en un palmo de agua, en el único lugar del mundo entero donde un palmo de agua puede ser un lago. Y me quedé de pie sobre Sable en aquella sala terrible, y en su mano abierta, flotando, medio deshecha, había una tira de papel, y no tuve que leerla para saber lo que decía. Canciones para el coche. Para cuando la sacara de este sitio. Comprendí entonces todo lo demás, toda la aritmética cruel de aquello, y era esto. Hace 41 años, cuando una chica se ahogaba en esta iglesia llamando un nombre, vino una persona, que tenía la fuerza para salvarla, y no lo hizo. Y ahora, al final de todo, vino una persona que no tenía fuerza ni interés ni motivo, un desconocido, un inocente, y trató de salvar la sangre de la chica, y no tenía más que sus 2 brazos y la voluntad de usarlos, y murió por ello. Toda mi vida es el espacio entre esas 2 personas. Sable hizo en un palmo de agua lo que yo no hice en la misma agua. Y Sable valía 100 de mí, y Sable está muerto, y yo estoy escribiendo esto. No pude subirlos. Tengo que decirlo con claridad, porque es la última de mis cobardías y la primera de mis honradeces. La tormenta rompió sobre la loma mientras yo estaba allí, y la oí venir, no un trueno, un sonido más grande, el sonido de toda la cuenca llenándose, la sequía rompiéndose de golpe como se rompen las sequías, una pared de agua bajando el valle desde el norte, y sentí que el agua de la cripta temblaba y empezaba a subir a mi alrededor, fría, veloz, con 41 años de hambre. El Sayou volvía. Y corrí. Que Dios me perdone, corrí, igual que corrí la primera vez, los dejé en el agua y corrí. Escaleras arriba y fuera de la iglesia y fuera por la llanura apestosa mientras el barro se volvía lámina de agua bajo mis botas y los árboles ahogados se levantaban a mi alrededor hasta la cintura y luego hasta el pecho en la crecida negra, y la campana a mi espalda tañó una vez más, una larga nota de bronce a través del rugido, y no me volví a mirar la iglesia porque sabía lo que vería de pie en el umbral. Sí lo hacía, pequeña, y chorreante, y paciente. Y llevaba 41 años sin mirar y no iba a empezar la última noche de mi vida. Salí. Llegué al camino alto y lo subí por delante del agua, y me tumbé en el barro del rellano toda aquella noche mientras el Sayou subía y se tragaba la llanura y el cementerio y la iglesia y los campamentos y el altarcito que decía vine a llevarte a casa, y a la mañana gris no había más que agua, 20 kilómetros de agua gris de vuelta a su antigua marca, en calma y llena y sin contar nada. Y Ashford había desaparecido otra vez, y los 5 estaban debajo, y yo era lo único que quedaba de pie en la orilla. Me sacaron en helicóptero 3 días después, cuando pasó la tormenta. Estaba hipotérmico y había perdido la mochila y apenas podía hablar, y todos fueron muy amables, y la historia se escribió sola sin ninguna ayuda mía. 5 personas habían entrado en una cuenca remota contra una sequía y una tormenta que venía. Una riada bajó y el embalse subió 12 metros en una noche. No se recuperó ningún cuerpo, lo cual no sorprendió a nadie. El Sayou guarda a sus muertos, siempre lo ha hecho. Hay ahogados en esa agua de antes de que yo naciera que nunca salieron.
Fatalidad. Una tragedia. La clase de cosa que pasa cuando la gente va donde el agua no la quiere. Hubo una investigación, de cierto tipo, y me senté en ella, y me preguntaron qué había encontrado, y les dije que había encontrado campamentos abandonados y ningún superviviente, lo cual era verdad, y me preguntaron si había alguna señal de lo que había pasado, y dije que el terreno es duro y que la tormenta fue repentina, lo cual también era verdad. Y nadie me hizo la única pregunta que importaba porque nadie sabía que había una pregunta. Firmé el informe. He firmado muchísimos informes en mi vida y he dicho la verdad en todos menos en ese. En ese omití el libro verdadero enterrado en la tumba, y la estafa, y a Sutton, y la iglesia, y la puerta, y el nombre que el agua dice bajo el siseo. Omití que el ahogamiento de aquellas 5 personas no fue una fatalidad, sino un juicio, una deuda de 41 años cobrada sobre los que estafaron a los muertos, y una tragedia derramada sobre los que no tenían culpa de nada, porque lo que espera ahí abajo lleva 41 años demasiado roto para saber la diferencia. Me dije que callé por los inocentes, por la familia de Marnie, que al menos se quedó con la vieja historia blanda, se la llevó una riada, qué pena, hace tanto tiempo, en lugar de la verdadera, que les habría contado que su niña bajó a una iglesia para que se la llevara la tía a la que venía a salvar. No había bondad en la historia verdadera. No había justicia que sacar de contarla. Sutton llevaba mucho muerto en su cama blanda y comprada. Su hijo estaba bajo el cementerio. No había ninguna persona viva y culpable a la que castigar, ni ningún cuerpo que probara nada, ni ningún tribunal en esta tierra que fuera a oír una palabra de todo esto de boca de un viejo guardabosques que hablaba de una campana tañendo bajo el agua. Pero sé por qué callé de verdad. Callé porque para contar la historia verdadera tendría que contar mi parte en ella, el chico al otro lado de la puerta, y en 41 años no he sido capaz ni una sola vez de decirlo en voz alta, y no podía empezar entonces, y a duras penas puedo empezar ahora, y solo empiezo porque me estoy muriendo, como se moría Alden, y he visto lo que el agua hace con los que lo cargan hasta el final sin llegar a depositarlo en el suelo. Así que lo estoy depositando. Aquí, en papel, en el cajón, al lado de la grabadora que sigue girando algunas noches aunque no tenga ningún derecho a hacerlo. Porque he entendido lo último, lo que es mi verdadera condena, y es peor que el agua, y quiero que alguien, algún día, algún desconocido que encuentre esto cuando yo ya no esté, lo entienda también. El tuétano no me llevó. Lo he pensado cada día desde entonces. Llamó a 5 personas y se las guardó, y el agua me subió hasta las rodillas en aquella cripta y tembló, hambrienta, y me dejó correr. También me dejó correr la primera vez, hace 41 años. Me ha dejado correr toda la vida. Y yo creía que eso significaba que me había salvado, que alguna misericordia suya vio que yo solo había sido un chico y un cobarde y no un asesino, y me dejó marchar. Ahora sé más. No me salvó. Me está guardando. Soy el último que le hace falta. Los otros estafaron a los muertos y pagaron. Sutton escapó a su tumba y a su cama, y su hijo pagó por él. Los inocentes fueron llevados por error, por amor, porque el agua no supo la diferencia. Pero yo soy el que estuvo al otro lado de la puerta. Yo soy al que ella llamó. Yo soy el que pudo abrirla, y la oyó, y se marchó, y soy la deuda que no se ha pagado, y el agua es paciente, más paciente que cualquiera de nosotros, lo bastante paciente para dejar que un hombre envejezca en su orilla y construya una vida entera con no mirar nunca, para que al final del todo, cuando esté cansado y solo y listo, pueda volver a bajar, y volverá a bajar. Las sequías siempre vuelven, las he visto volver, y Ashford se alzará una vez más del barro, y la iglesia, y la campana, y habrá un campamento más en el camino ahogado, el último, el más profundo, y será el mío. Casi lo deseo. Es lo más honrado de toda esta confesión. Después de 41 años en el borde de aquella agua negra, casi deseo salir al barro con paso parejo, como salió Corinne, hasta el lugar donde se detienen las huellas, y bajar por fin a la iglesia oscura, y encontrar la puerta de hierro, y esta vez abrirla. Ella sigue llamando. Algunas noches, cuando la grabadora gira, acerco el oído al cajón y casi distingo la palabra bajo el siseo, y es mi nombre verdadero, el del chico, dicho con calma y paciencia y sin ninguna ira, que es lo que no puedo soportar, que no haya ira en él,
solo espera. Vine a llevarte a casa, decía la tela. Ya voy. Llevo 41 años de camino a esa puerta, y ya estoy cerca, y esta vez, José, si el agua te deja leer esto como te deja hablar, esta vez no me marcharé. Esta es la confesión que nunca me dejaron hacer, y que jamás podré probar, y que nunca presentaré. No hay cuerpo, no hay pruebas, solo está el agua, que lo guarda todo, y devuelve un poco cuando quiere que la entiendan, y es lo bastante paciente para esperar el resto. El agua no olvida, el agua guarda, el agua espera, ahora me espera a mí. Oigo girar los carretes,